Esta tarde nos vamos de ya inmediato a la preciosa palabra del Señor. En el libro de San Lucas, capítulo 17, en el verso 11 dice la palabra del Señor. En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Miramos, ¿verdad?, estas 10 personas en la cual pues se encontraban, ¿verdad?, con serio problema en sus vidas. En cuanto lo que es, ¿verdad?, su estado de salud, estaban, ¿verdad?, bien enfermos, ¿verdad?, con una lepra, ¿verdad?, en sus cuerpos, ¿verdad? Y pues al mismo tiempo, en esos entonces, ¿verdad?, en esas épocas, era algo delicado, aún también con lo que es con la cuestión o el asunto de la gente, ¿verdad? Una al mismo tiempo por el tipo de reglamento de ley, ¿verdad?, la cual pues estaba establecido en ese tiempo, en cuanto lo que es basado pues a la palabra pues del Señor, y otra, ¿verdad?, por asunto, ¿verdad?, con la gente también. Una por reglamento, el tipo de reglamento, ¿verdad?, y otra por en sí, ¿verdad?, con la gente pues al mismo tiempo, ¿verdad? Porque pues el reglamento pues que era o había pues que ese tipo de personas pues que estaban enfermos, ¿verdad?, con esa lepra pues en su cuerpo, no podían ahí relacionarse con las demás personas, sino que sus vidas tienen que caminar o vivir distantes de las otras, ¿verdad? Entonces, de diferentes maneras, era algo difícil, ¿verdad?, para ellos, ¿verdad? Era un conflicto. Y pues al mismo tiempo los iban también a tirar o a dejar a un lugar pues apartado
de lo que es la ciudad, hasta que de repente que las personas pues se restauraban, ¿verdad? Se sanaban de esa situación, de esa enfermedad, ¿verdad? Y algo otros, ¿verdad? Posiblemente también morían, ¿verdad? Y pues de diferentes maneras, ¿verdad? Era bastante complicado, ¿verdad?, este tipo de enfermedad, como era pues la lepra, ¿verdad?, en los cuerpos de las personas, la cual pues aparecía en ese tiempo, ese tipo de enfermedad. Entonces, de diferentes maneras pues era tremendo, porque eran pues llagas en sus cuerpos, y las llagas pues supuran, y además de supurar pues algo que afecta pues al cuerpo, además de eso pues también el mal aliento, ¿verdad?, en la cual pues despedía, ¿verdad?, la enfermedad también en ese tiempo, esas llagas, y al mismo tiempo pues la humillación en la cual ellos recibían, y también pues el deseo, de diferentes maneras era una, ¿verdad?, un conflicto, una complicación, ¿verdad?, para ellos, ¿verdad?, en ese tiempo, ¿verdad? Y al mismo tiempo pues diferentes maneras, ¿verdad?, aún, ¿verdad?, si hiciera en este tiempo actual pues ese tipo de enfermedad, también, ¿verdad?, es bastante complicado, ¿verdad? Ahora pues posiblemente se relacione con lo que es, ¿verdad?, puede ser con cáncer, puede ser con SIDA, en la cual también en el tiempo de hoy hay restricción, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la gente, en cuanto a lo que es por el tipo de enfermedad. Tal vez no hay un tipo de ley, ¿verdad?, como el tiempo de antes, pero siempre hay un tipo de reglamento, ¿verdad?, también para esos tipos de enfermedades, y siempre es complicado, ¿verdad? Y eso es lo que ocurría, ¿verdad?, con estas personas, y aún por el deseo, el anhelo de relacionarse con las demás personas. Es algo, ¿verdad?, que muy común, ¿verdad? Es algo que tal vez uno lo practica, ¿verdad? Es lo muy normal, ¿verdad?, que uno se relaciona con las personas y desea pues visitar, relacionarse con diferentes personas, ¿verdad? Y qué sé yo, ir a ciertos lugares, ¿verdad? Porque no hay como estar pues libre, no hay como estar sano de nuestro cuerpo, ¿verdad?, que es una de las riquezas más grandes de esta tierra en la cual nosotros podemos, ¿verdad?, tener, además de la salvación, es la salud de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque una persona pues enferma es algo serio, ¿verdad? Sus ánimos, ¿verdad?, no están muy buenos, ¿verdad? Y aún también por las reacciones, las consecuencias, ¿verdad?, las enfermedades. Y alguien que esté pues, digamos, bastante enfermo, pues no le alegra nada, ¿verdad? Y si la enfermedad pues es complicable, ya puede tener pues el dinero que tenga, ya puede tener pues qué sé yo, pues el nombre, el apellido que tenga,
no quiere saber nada de eso, ¿verdad? Porque más que todo a las personas, ¿verdad? Más que todo lo que a uno, ¿verdad? Le interesa, ¿verdad? Más que todo es, ¿verdad? Estar bien, es sentirse bien, es estar con salud. Porque cuando no hay salud, pues se pierde los ánimos, ¿verdad? La voluntad para muchas cosas, ¿verdad? Pero una persona sana puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Y es algo, ¿verdad? Especial, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esto es lo que pues pasaba, ¿verdad? Con estas personas, ¿verdad? En la cual pues la escritura señala, ¿verdad? Que eran 10 personas, en la cual estaban con esa enfermedad en su cuerpo, ¿verdad? Y pues deseaban con gran anhelo, con gran ansia, recibir, ¿verdad? Su sanidad, ¿verdad? Porque era algo conflictivo de diferentes maneras en ese tiempo, ¿verdad? Este tipo de enfermedad, como era pues la lepra de su cuerpo, ¿verdad? Porque al final pues estas personas eran como desechadas, abandonadas, un poco relacionado, ¿verdad? Como cuando las personas tienen, ¿verdad? El SIDA y las internan en algún lugar, ya hay pues un lugar pues ya designado, ¿verdad? Solamente para ellos. Entonces algo así pues era relacionado, ¿verdad? Con ese tipo de enfermedad en ese tiempo, como era lo que es la lepra en el cuerpo de las personas, ¿verdad? Y de diferentes maneras era difícil, ¿verdad? Porque vuelvo a explicar, no hay cómo estar sano y no hay cómo relacionarse con las diferentes tipos de personas, ¿verdad? Pero hay enfermedades, ¿verdad? Como estas que no pueden estar, ¿verdad? Muy cerca, sino que, ¿verdad? Escuche, ¿verdad? Una vez más aquí, ¿verdad? Los versículos a cual tomamos, ¿verdad? Para estar meditando pues en la palabra del Señor. Solamente un poco voy a nuevamente volver a rectificar, ¿verdad? La lectura. Dice, ¿verdad? En el verso 11 del capítulo 17 de San Lucas: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Dice el verso 12: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Oiga lo que le acabo de explicar ahorita. Cómo concluye, ¿verdad? Este versículo 12. Los cuales se pararon de lejos. Y el verso 13 dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero en el verso 12, ¿verdad? En las últimas palabras dice que mientras Jesús pasaba por ahí, dice que se pararon a lo lejos. No estaban, ¿verdad? No les salieron ahí cerquita al Señor. Trataron de casi chocar con Él. No. Ni un poco cerca de Él, ni por ahí estuvieron, ¿verdad? Se acercaron para estarle rogando al Señor por su situación. Sino que dice aquí la lectura, o lo que es el verso 12, dice que se pararon a lo lejos para decirle: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
porque en ese entonces no había ni la opción de estar cerca, de relacionarse con las personas, sino que el reglamento era que tenían que caminar distante de las demás personas, porque al mismo tiempo también eran tomados como en poco, ¿verdad?, este tipo de personas, ¿verdad? Entonces, además de estar enfermos, eran despreciados, ¿verdad? Y diferentes situaciones pues sucedían, ¿verdad?, con este tipo de personas, ¿verdad?, que tienen este tipo de enfermedad, ¿verdad? Y por lo muy común, ¿verdad?, uno quiere estar cerca de las personas, ¿verdad? Eso es lo que humanamente pues es lo que uno practica, y eso es lo que nos impulsa, ¿verdad?, nuestros instintos, nuestras emociones, ¿verdad?, en la cual nosotros saludamos a las personas, ¿verdad?, nos alegramos con ellas, pero ya caminar pues distante de las personas y ya al mismo tiempo también como un reglamento es algo más complicado, ¿verdad?, es algo más difícil, ¿verdad?, para las personas, ¿verdad? Además, al mismo tiempo del sufrimiento la cual tenían en sus cuerpos, ¿verdad? Y estas personas pues le salieron al encuentro al Señor y se pararon a lo lejos y le dijeron, ¿verdad?, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Y al cabo que usted sigue leyendo, pues usted va a hallar, ¿verdad?, encuentra pues el favor la cual ellos necesitaban y clamaron, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad?, por su necesidad, por su respuesta. Pero al mismo tiempo miramos que el Señor pues se compadeció de ellos, ¿verdad?, trajo la solución a su problema. Y pues lo único, ¿verdad?, en ese momento, ¿verdad?, lo que el Señor pues les dijo a ellos, ¿verdad?, en señal de gratitud, agradecimiento, que se presentaran, ¿verdad?, a la iglesia, ¿verdad?, que se presentaran al templo, que se presentaran ante el sacerdote, ¿verdad?, y ofrecieran una ofrenda, ¿verdad?, por su sanidad, por su limpieza, y al mismo tiempo como también como una señal de agradecimiento, ¿verdad? Pero miramos que de los 10 en la cual la Escritura pues señala, solamente uno regresó ante el Señor, ¿verdad? Uno regresó ante Jesús de 10 personas, en la cual cada una recibieron el favor de Dios, donde el Señor pues trajo solución a su problema, en la cual pues ellos estaban pasando, y no era algo muy fácil, ¿verdad?, para ellos, sino que era algo complicado, difícil, ¿verdad?, en esos tiempos. Dios hace la obra en ellos, pero de estas 10 personas,
dice el pasaje, pues sigue diciendo la continuación, que de los 10 solamente uno regresó ante el Señor. Solo uno regresó ante Jesús con esa actitud de reconocimiento en su vida, ¿verdad? Y no hayando maneras, formas como demostrar ante el Señor su gratitud, ¿verdad? Pero una de las actitudes, ¿verdad?, y acciones, la cual, ¿verdad?, hizo, ¿verdad?, este varón, es que desde que veía una instancia, al mismo tiempo, desde momentos de su sanidad, y volvió ante el Señor, desde una instancia, pues venía alzando la voz, ¿verdad?, gritándole al Señor, ya no por lo mismo, sino con una actitud diferente, en la cual pues no haya cómo hacer él para demostrar su agradecimiento ante el Señor. Lo único que él pues hizo es venir pues gritando, ¿verdad?, por el camino, desde una distancia pues retirada del Señor. Él venía gritando, ¿verdad?, buscando formas como demostrar su agradecimiento ante el Señor, ¿verdad? Seguimos aquí, ¿verdad? En el verso 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Y sigue diciendo el verso 15, a gran voz, ¿verdad? No una forma tranquilamente, no una forma suave, no en una forma que pues solamente el Señor lo escuchara, sino que ese momento pues él pues le dio pues por gritar, ¿verdad?, a los 4 vientos, y si es posible pues darle a conocer pues al mundo entero lo que había sucedido, ¿verdad?, con él, ¿verdad? Sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, ¿verdad?, en su vida, pues él regresó y empezó a alzar su voz, a glorificar, a testificar, ¿verdad? No, él pues sabía que Dios había hecho la obra, ¿verdad? Y podía en ese momento pues venir ahí cerquita a darle las gracias, ¿verdad? O simplemente saber de que el Señor hizo la obra, pero miramos que él no retuvo en su corazón, no fue indiferente, no fue simulado, no se quedó callado, sino que a lo contrario, él sacó de su corazón, ¿verdad?, y empezó a expresar, empezó a publicar lo que es la grandeza de Dios, exaltando a Dios, ¿verdad?, a través de su publicación, y al mismo tiempo, ¿verdad?, ante el Señor para demostrar su reconocimiento, ¿verdad? Entonces el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y dice el 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, al mismo tiempo prototipo de lo que es el pueblo de Dios,
de lo que es el pueblo de Israel y prototipo de los demás pueblos, que cuando el Señor pues vino a Israel, no lo recibieron, ¿verdad?, muy bien, sino que el Señor fue desechado. Pero por las demás personas, los demás pueblos, el Señor fue aceptado. Aquí viene el Señor, pues viene el reclamo del Señor en el verso 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. De 10 personas, solamente una regresó. De 10 personas, solamente una demostró su agradecimiento. Entonces, aquí, ¿verdad?, podemos analizar, ¿verdad? De 10, solo una. Si hubieran sido 100, ¿cuántas habrían regresado? Solo 10. Si hubieran sido 1000, solo 100, ¿verdad? Al mismo tiempo es algo también pues relacionado en el tiempo también actual de hoy, ¿verdad? Relacionado. Porque tanto surgió aquel tiempo la experiencia pues en la vida de ellos, como al mismo tiempo ahora en el tiempo actual, Dios sigue hablando a través de su palabra. Como le habló la vida de ellos en ese tiempo, ahora al mismo tiempo el Señor sigue hablando a través de su palabra a la gente que vive a hoy, a la gente actual de hoy, ¿verdad? Que así como los 10 leprosos, ¿verdad?, que recibieron, ¿verdad?, solución, ¿verdad?, a su problema, la cual estaban cruzando, problema pues difícil, ¿verdad?, para ellos, complicado, como hoy también hay personas, ¿verdad?, que también siguen recibiendo lo que es, ¿verdad?, el favor de Dios. Muchas personas pues han sido libres, o el Señor las ha sacado de muchas dificultades, de cosas diferentes, en la cual, ¿verdad?, las personas pues han estado en conflictos, ¿verdad? Y algunos pues han hecho pues promesa al Señor, se han comprometido, ¿verdad?, han hecho peticiones a Dios por diferentes situaciones, ¿verdad? Porque Dios sigue glorificándose, ¿verdad? Y aún pues Él sigue sacando a las personas de muchos problemas, ¿verdad? Algunos los ha sacado de una cosa, otros los ha sacado de otra cosa, la cual pues las personas han visto, ¿verdad?, que no hay, ¿verdad?, cómo hacer en su situación, y el Señor los ha sacado de su situación, ¿verdad? Tanto como asuntos de problemas, dificultades, de diferentes situaciones en las cuales la gente pasa, como al mismo tiempo el Señor pues nos ha guardado, ¿verdad? Nos ha librado de peligros en la cual han estado pues a punto de ocurrir, ¿verdad?, en nuestras vidas. Nos ha traído a sus caminos, ¿verdad? Nos ha hecho parte de su salvación. Miran pues lo precioso que el Señor, pues Él vino a esta tierra,
murió en la cruz del Calvario por la humanidad, pero además de lo que es el plan de salvación, Dios se ha manifestado en la vida de muchas personas, donde algunos se han apartado totalmente del Señor y otros están, ¿verdad?, en los caminos del Señor, pero que ya no sirven a Dios, ¿verdad?, como lo hacían primero, como cuando empezaron, ¿verdad?, en su primer amor, ¿verdad?, que ahora ya lo hacen, pero no con una buena actitud, sino con una indiferencia, una disimulación, pero que ahora el Señor nos hace recordar y trae una reflexión a nuestras vidas y nos hace, ¿verdad?, ver nuestra gratitud, ¿verdad? Nos hace que nosotros pensemos y reflexionemos y observemos en cuanto a nuestra gratitud, ¿verdad?, en cuanto a las cosas que Él ha hecho nosotros, ¿verdad?, al mismo tiempo, de qué forma nosotros estamos respondiéndole al Señor, ¿verdad? Dios habla al mismo tiempo, más que todo este pasaje, de lo que es la gratitud, ¿verdad? Y gratitud no solamente son palabras, no solamente es expresar, sino que es una demostración de nuestras vidas hacia Dios, ¿verdad? Gratitud es más que dar gracias, ¿verdad? Es más que dar gracias, ¿verdad? La gente del mundo da gracias a Dios por muchas cosas, pero de nosotros Dios nos pide las gracias, Dios pide la gratitud. Esta tarde le bendiga. Hasta aquí llegamos con esta palabra. Oramos para ser despedidos. Padre, muchas gracias por tu presencia, por tu palabra, por este tiempo en el cual has permitido haber estado en este lugar. Muchas gracias, Señor. Les pido que nos lleve con bien, guarda esta salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Pase buenas tardes.